Y a eso apuntaba cuando hablaba antes acerca de la vinculación, de la fuerte vinculación entre el poder lingüístico y el poder económico. Y tiene relación con esto que venía nombrando antes, que estaba nombrando recién, ¿no? Los cambios lingüísticos también están relacionados con la lucha de clases, porque las innovaciones lingüísticas en algunos casos es una forma de obtener un beneficio de distinción en términos de Bourdieu. Y por eso son tan frecuentes al mismo tiempo, porque cuando una innovación se extiende a la mayor parte de la vida, entonces pierde ese poder de diferenciación. Me parece que esto pasa un montón, por ejemplo, con los préstamos del inglés, ¿no? Podríamos ver algún capítulo de Capusotto que en una clase anterior algún compañero había compartido un video relacionado con esto, pero vieron que en algunos videos de Capusotto también se bromea con este personaje que apela constantemente a los préstamos del inglés y otro con el que se establece un contraste muy, muy fuerte. Entonces, tenemos que entender este surgimiento de innovaciones lingüísticas también en ese marco, ¿no? No entender solamente como única motivación el afán de diferenciación de los jóvenes, sino también contemplar las innovaciones lingüísticas como una manera de diferenciar estratos sociales, ¿no? Y mantener cierto estatus, ¿no? Bueno, a ver, sigamos adelante. Bueno, en relación con el concepto que habíamos tomado la vez pasada, el de variación, leo lo que dice acá. La variación es la raíz del cambio, pero no toda variación desemboca en un cambio. Yo les decía recién, el lenguaje inclusivo definitivamente es un caso de variación, ¿sí? Eso seguro, ¿no? ¿Por qué? Porque hay distintas variantes que están en alternancia. En este contamos con distintas opciones morfosintácticas. Cada una de esas opciones son las variantes de ese caso de variación. Entonces, es un caso de variación seguro. Ahora, que dé lugar o no a un cambio, eso está por verse. Es un posible cambio lingüístico. Ahora, para que se produzca un cambio es necesario atravesar esa fase de variación, donde las variantes están en una relación dialéctica, de disputa. Bueno, gracias a la BOB sabemos que el cambio no es solo función del tiempo, sino que está asociado con variables como la edad y el estatus social. A ver, ¿qué significa esto? Las lenguas cambian no solamente porque transcurren a lo largo del tiempo, ¿no? Sabemos que todo lo que ocurre en determinado lapso de tiempo va a cambiar, ¿no? Todo lo que, nada es ajeno a esa función del tiempo. Pero ese no es el único factor que genera que las lenguas cambien. Hay otros aspectos, hay otras variables que tienen un impacto en la difusión de las innovaciones, ¿sí? La BOB logró demostrar en sus estudios justamente eso, que, por ejemplo, la variable edad o la variable estrato social son fundamentales a la hora de estudiar posibles cambios lingüísticos, ¿sí? Entonces, el cambio lingüístico no se debe solamente a que las lenguas atraviesan el paso del tiempo, sino que están vinculadas con variables, sobre todo en la BOB, la edad y el estrato social. A ver, me quiero apurar un poquito porque tengo miedo de no llegar con lo que tenía pensado hacer con ustedes. A ver, esto está relacionado con lo que hablábamos recién. Hablando de William Labov, lo que propone este autor es estudiar el cambio lingüístico en tiempo aparente. ¿Qué significa eso? Ahí lo ven, ¿no? ¿Qué significa eso? Consiste en estudiar el cambio lingüístico
pero no estudiando en un lapso de tiempo lo que ocurre con el lenguaje, sino en un estudio sincrónico, evaluar la posibilidad de que se produzca un cambio lingüístico. ¿Recuerdan que en Saussure se hacía una diferenciación entre estudios sincrónicos y diacrónicos? Los estudios sincrónicos son los que contemplan un estado de la lengua y los estudios diacrónicos son los que estudian la lengua a lo largo de un tiempo determinado, lo que ocurre en ese lapso. En ese sentido, lo que propone Bob viene a romper con esa dicotomía entre sincronía y diacronía, porque lo que afirma la Bob es que un estudio sincrónico podría permitir contemplar la posibilidad de que se produzca a futuro un cambio lingüístico. ¿Eso qué significa? Que los estudios sincrónicos podrían ser predictivos, ¿no? Lo que propone es hacer una especie de futurología, ¿no? Teniendo en cuenta un estado de la lengua, pensar a partir de esos datos la posibilidad de que a futuro se produzca un cambio lingüístico. En eso consiste un estudio en tiempo aparente. En un estudio sincrónico se evalúa lo que puede suceder a futuro, ¿no? Entonces, ese tipo de estudio brinda la posibilidad de realizar una predicción. ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Buenísimo. Miren, a ver, yo les decía, un cambio lingüístico supone, por un lado, la presencia, la aparición de una innovación, pero no es solamente una innovación. Para estar frente a un cambio lingüístico, esa innovación tiene que estar lo suficientemente generalizada, difundida, ¿sí? Que hablantes de la comunidad se apropien de esa forma innovadora. Acá dice, según la Bob, el grado de difusión de las innovaciones está relacionado con el estatus de les hablantes. Lo que hizo la Bob fue diferenciar un grupo innovador y un grupo de prestigio. ¿Cómo los definió este autor? Bueno, el grupo innovador es bastante transparente la significación de este grupo, ¿no? El grupo innovador es aquel que propone alguna variante nueva, que produce una innovación. El grupo de prestigio es aquel que tiene tal reconocimiento en la sociedad que genera una imitación por parte de los demás. El grupo de prestigio en determinada comunidad es aquel grupo de hablantes cuya forma de hablar es imitada por el resto. Yo creo que en ese sentido podríamos tener en la actualidad el lugar que tienen los medios de comunicación y las redes, ¿no? Incluso podríamos pensar en influencers. ¿En qué medida una persona puede funcionar como influencer en este sentido de influenciar en tal medida al resto de los hablantes que genera una imitación por parte de las y los demás? Lo que dice la Bob es que si el grupo de prestigio se apropia de la innovación, si la hace suya, entonces el cambio lingüístico estaría asegurado, justamente por la imitación que genera ese grupo de prestigio. Si los demás imitan a esos hablantes, entonces rápidamente se va a expandir el uso de esa innovación. ¿Vamos bien? ¿Me escuchan? Yo tengo miedo, estoy con miedo de que se me vuelva a cortar porque ya se me cortó un montón de veces. Sí, profe. Se te escucha perfecto. Díganme, ¿eh? Sí. Ah, genial, genial. Bueno, fíjense que acá les muestro también una diferenciación entre cambio desde arriba y cambio desde abajo. Sigo con William Labov, la forma en que Labov piensa, teorizó acerca del cambio lingüístico. ¿A qué llamó cambio desde arriba y cambio desde abajo? El criterio para diferenciar estos dos tipos de cambios es, en principio, el origen, el estrato social en el que gina la innovación. Pero no solamente eso, sino el grado de conciencia
con el que el resto de la comunidad se apropia de esa innovación. En el caso del cambio desde arriba, el estrato social más alto es el que presenta la forma innovadora. Y en ese caso, lo que dice la BOP es que la apropiación por parte de otros sectores de esa forma innovadora es consciente. ¿Por qué? Porque si un grupo con un estatus alto usa una forma determinada, una nueva forma lingüística, es evidente que usarla te va a dar un beneficio de distinción, te va a dar prestigio. Entonces, el resto de la comunidad que quizás pertenece a otros estratos sociales se apropia con bastante conciencia de esa forma porque justamente es una manera de obtener ese prestigio que le da el lenguaje. Acá entran prestaciones de inglés. Sí, justamente a eso apuntaba. Sí, Solange, es así. Baby Yo creo shower. que los cambios desde arriba, como Se cortó de nuevo. Ahí se me cortó otra vez. Ahí la Ahí está, escuchamos. profe, ahí la escuchamos. No ¡Qué vaya a putear. bronca! Bueno, ahí está. No, pero igual vuelve decía esto, enseguida. a partir del comentario que hizo Solange. ¿Cómo? Que igual vuelve enseguida, digo, como que no nos perdemos. Sí, no o sea, sé se qué pierde tanto pasa. tiempo igual. Bueno, como decía Solange, los préstamos del inglés son un ejemplo que nos viene muy bien para pensar los cambios desde arriba. Los préstamos del inglés en general son innovaciones léxicas, que son usadas en principio por los estratos más altos y se van difundiendo en otros estratos sociales. La BOP diría que conscientemente, porque es una manera de apropiarse, de hacer propio el prestigio que otorga esa innovación lingüística. Ahora, no sucede lo mismo con el cambio desde abajo. En el caso del cambio desde abajo, el origen de la innovación es el de los estratos más bajos y se va difundiendo en otras capas sociales a nivel más inconsciente, porque en este caso el uso de esa innovación no otorga prestigio. Claro, profe, así que tengan en cuenta. Se me ocurre, Dale, por ejemplo, lo que hablábamos con Ulises, la gente que estuvo anteriormente, que él hablaba sobre este préstamo del inglés, por ejemplo, la palabra living. Y la palabra living, si te pones a pensar, aparece en las revistas de decoración, o sea, aparece en todos lados, y todos decimos living. Y lo que pasa tal vez con el lenguaje inclusivo es que intenta demostrar otra perspectiva muy diferente y muy al margen, y no es prestigiosa, es como lo que vos decías, es un cambio desde abajo. Sí, está muy bueno lo que decís. El ejemplo de la palabra link me parece que nos viene muy bien. Ahora, yo no estoy muy segura de que el cambio, de que el lenguaje inclusivo sea un cambio desde abajo. Digo que no estoy muy segura, no porque no esté de acuerdo, sino porque pienso en algunos autores que cuestionan el lenguaje inclusivo porque, ¿saben lo que dicen muchos? Que es una forma de élite, que justamente hay una élite, se dice muchas veces, que usa esa forma y que no es una variante popular. Creo que Denise quería decir algo, o me pareció a mí. Sí, no, quería aportar otro ejemplo con respecto a esto de los influencers, que, por ejemplo, bueno, ahora muchos argentinos, cuando hacen unas historias y dicen, no sé, antes decían deslizar, que en realidad es lo que significa cuando aportan un enlace a las historias, qué sé yo, y ahora todos lo dicen en inglés, dicen sweep up, o no sé ni cómo se dice, pero hay, por ejemplo, otros influencers que antes decían deslizar y mira el video que hice ayer, por ejemplo, y ahora ya no dicen más deslizar, lo dicen, tomaron esa palabra del inglés, ese préstamo, solamente porque es como que fue obteniendo mayor prestigio
Y, por ejemplo, hay una influencer que como que es muy espiritual y habla de un montón de cosas, del desapego y qué sé yo, y después fue cambiando esta manera de presentar sus videos y los presenta también con estos links en inglés o estas palabras. Entonces, también ahí hubo algo de adhesión a todo ese prestigio del que se está hablando ahora. Ya la palabra influencer también, porque Totalmente. podrían ser formadores de opinión, por ejemplo, no, son influencers porque queda Ujú. más cheto. Claro, en este sentido lo estamos usando en términos lingüísticos, ¿no? Yo diría que el grupo de prestigio lo podemos pensar como influencers del lenguaje, ¿sí? Como para recordarlo fácilmente. Muy buenos los ejemplos que presentaron Brenda y Denise, me parece que ayudan un montón a comprender el tema, y lo que proponía Brenda como pregunta, me parece que estaba bueno seguir pensándolo, pensar, a ver, el lenguaje inclusivo, no hay que responderlo ahora, sino para que lo siga editando. Si fuese un cambio lingüístico, ¿sería un cambio lingüístico desde arriba o desde abajo? Dejo esa pregunta abierta para retomar en otro momento. A ver, quiero llegar acá. Yo les había dicho que nos vamos a enfocar hoy en los cambios léxicos, que no son los únicos. Los cambios lingüísticos no tienen por qué ser léxicos. Es una posibilidad entre otras. Por un lado, los cambios léxicos se pueden producir con la aparición de nuevos lexemas. Yo puse acá un ejemplo que es como un ejemplo, y muchos de los que nombraron antes podrían entrar en esta categoría. Pero otra forma en que se producen los cambios léxicos es bajo lo que podríamos llamar polisemia, ¿no? La polisemia es la multiplicidad de sentidos para un mismo significante, esto en términos susurianos. Un mismo significante al que se le atribuyen distintos sentidos. En general, lo que pasa con la polisemia es que surge cuando a determinada palabra se le da un uso se va desplazando el uso, se le da, en el uso surgen otros sentidos que se le van atribuyendo. La posibilidad de que se produzca el cambio lingüístico léxico, no necesariamente con la producción, la creación de nuevas palabras, sino con la generación de nuevos sentidos para palabras ya existentes. En base a eso le quería preguntar algo, profe, una duda que me entró recién. Dale. La palabra amigo. Amigo es, bueno, un hermano que uno elige, pero ya hace un tiempo se le puede decir amigo hasta uno que te vas a boxear a los 2 minutos. Esa duda me entraba, que Yo por lo tengo general el pregunta. cambio vino desde abajo. Se empezó a usar más en los barrios. ¿Qué onda, ¿qué onda, amigo? Sí. Y después termina todo mal. Es justamente por esto que está hablando Muy usted. bien, Rollo, eso nos... Profe, Sí, eso no sirve. Estoy de acuerdo con esto que decís, que se trata de un cambio desde abajo, lo podemos considerar como un ejemplo de cambio desde abajo en relación con lo que hablábamos antes, y también nos sirve como un ejemplo de polisemia. Viste que vos hablás de un sentido más reciente que fue surgiendo en el uso. Entonces, para un mismo significante, en el uso se le atribuyen distintos sentidos como estos que vos presentabas. ¿Quién hablaba recién, Denise? Quería decir un ejemplo, pero por ahí necesito que alguien me confirme si yo pensaba eso o en realidad no es que si estoy en lo cierto, porque me acuerdo que antes se decía, por ejemplo, jede o gediento a una persona como que no estaba bien higienizada, ¿no? Y ahora, hoy se dice jede o gediento a alguien insoportable, es lo que escucho, ¿no? Sí. Como que en ese sentido fue cambiando también el significado de ese uso, ¿no? Creo. Yo le encuentro otro, por todo. ejemplo, otro significado a Gede. A ver cuál. Como re gediento, así como re no sucio, sino como despreocupado, como, no sé, o con otro término. Ese de no higienizado yo lo escuchaba, no sé, por ejemplo, hace 15 años atrás. No entendía bien lo que significaba. Claro, es anterior. Claro, muy antiguo. Yo era muy joven. Y ahora escuchan los adolescentes ese gede, esta es regede, o este es regede, qué sé yo. Bueno, fui entendiendo que se trataba como un sinónimo de insoportable o de algo, esta persona es súper irritante. Se fue desplazando el significado. Sí, incluso surge el verbo. El verbo también, ¿no? Hay una canción que dice, ¿qué vamos a hacer? A jeder.
Ah, sí. Claro, a mí ¿La conocen? Muy de mi época. se me ocurrió el nombre de esa banda, de los Jedes. Como que son Claro, re, no sé, re gedientos, como que, no sé, toman alcohol y qué sé yo, se sí, me ocurre eso, pero también hoy en día, como dice Denise, no sé, te hablas con una amiga así, no sé, X persona está re jede, como re sí. insoportable. ¿Ven? Es que se Como, utilizan muchas como palabras viene, que se usaban antes, ahora, por ejemplo, berretín, percanta, jede también es otra. Son como palabras que uno encontraría, no sé, en un tango. Y sí, se volvieron a utilizar. Producto también de las bandas de cumbia utilizan mucho es cierto. esas Y a letras. veces lo que pasa como con este término que nombraba Denise es que se les atribuyen nuevos significados, es decir, no solamente se recuperan para usarlas en el mismo sentido en que habían sido usadas antes, sino que se le atribuyen nuevos significados como en el caso de Heder. Y justamente a eso me refiero con esto de la polisemia. Entonces, los cambios léxicos Perdón, no necesariamente profe, suponen el surgimiento, ya te dejo, de nuevas palabras, sino que pueden ser palabras ya existentes, pero a las que se les atribuyen nuevos sentidos. Mary, decime. no, sí, eso justo iba a preguntar. O sea, por ahí la innovación no viene en el significante, sino en el significado, o sea, en lo que significa Exacto. como nuevo, ¿no? Eso iba a preguntar. Sí, sí, si tenemos Por en ahí cuenta tenemos la palabras que terminología son usadas de nuestros susuriana, compañeros de tango, pero que ahora tienen la misma palabra en un significado distinto. Y ahí también sería exacto. Si una tenemos, forma de innovación. sí, 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 totalmente. Puede ser que surjan nuevos significantes para dar cuenta de nuevos significados porque el mundo cambió. Este es el caso de los neologismos, ¿no? Significantes que antes no existían son construidos para dar cuenta de sentidos que antes no eran posibles porque el mundo no era el mismo. Y pero también este caso, ¿no? El significante que ya existía, pero se le atribuye un nuevo sentido. Fíjense que yo ahora les voy a mostrar, es interesante ver los diccionarios, porque muchas veces en las distintas ediciones se va construyendo una historia de las palabras, ¿no? Eh, Acá les estoy presentando las definiciones del diccionario de la Real Academia de 1780 y de 1884 para la palabra. La primera de ellas la voy a leer por si no se ve bien. Dice, la 780, la piel pequeña y delicada. Tómase regularmente por las telillas que tiene el cuerpo humano que cubren los huesos y otras partes. Y en la de 1884 dice piel delgada y delicada, telilla que a veces cubre heridas y úlceras, ollejo. ¿Ven? Esas son las definiciones que aparecen en los diccionarios de hace mucho tiempo. Es decir, con antelación al surgimiento del cine, ¿no? Fíjense cómo cambiaron las definiciones del diccionario tiempo después, y esto tiene una íntima relación con, bueno, el surgimiento del cine justamente. No sé si se va a llegar a ver bien, pero acá hay tres definiciones, voy a leer una de ellas, la de 1914. Dice, piel delgada y delicada, telilla que a veces cubre ciertas heridas y úlceras, ollejo, y acá dice, cinta de celuloide que lleva impresa una serie continua de imágenes fotográficas para reproducirlas en el cinematógrafo. Ven como a partir de 1914, la palabra película en este diccionario tiene un sentido que en las ediciones anteriores no le había sido adjudicado, no existía, no sé. Entonces tenemos una forma de innovación acá. Una palabra existente, un significante ya existente, al que se le atribuye un sentido que antes no se le asociaba. Y quiero mostrarles también, justamente para seguir hablando de la polisemia, fíjense, acá les estoy mostrando una entrada en un diccionario argentino de 1910 para la palabra contraseña. Dice, en los teatros y otros lugares donde se dan espectáculos, tarjeta que reciben de los porteros los concurrentes al salir de los entreactos
para que la presenten a ellos cuando quieren volver a entrar. O sea, si consultábamos ese diccionario de 1910, el término contraseña tiene esta definición, pero con el pasar del tiempo, el mismo significante es asociado a otros significados que en ese momento no eran posibles porque el mundo no era el mismo, ¿no? Ahí admito a alguien más. Acá tenemos un ejemplo de cómo en un diccionario el término contraseña, que queda un registro ahí de una parte de la historia de esa palabra, ¿no? Y cómo con el tiempo el término contraseña fue tornándose cada vez más polisémico, ¿no? Hoy asociamos el término contraseña sobre todo a cuentas de mail, ¿no? De redes sociales, de home banking y demás. En ese momento no tenía ese sentido principalmente porque no Claro, existían las mismas profe, tecnologías. a mí me Sí, pasó con la definición de soga. Por ejemplo, si buscas soga en la RAE, te aparece que es como una cuerda que es gruesa y que es de cuero y que se usa para atar a los animales o diferentes cosas, pero nunca se asocia, por ejemplo, con un collar, con algo que lleva puesto una persona. O soga también en claro, lugar claro. el que se cuelga, digo, ¿no? El que se. El O una llegué tarde, pero digo, pensé en lunfardo es el plaga. Sí, ya lo habíamos mencionado, apenas Exactamente. arrancó la clase. Ahí tenemos un ejemplo que habíamos conversado antes también, donde la presencia de nuevos significados para ese mismo significante. Ay, me escucho a mí misma, porque está ahí está. Ay, Mary, ¿sabes que te pido que te puedes silenciarte? Gracias, ahí está. Como la polisemia es una forma de innovación lingüística, ¿no? Entonces, hay cambios léxicos, como en el caso de contraseña, fíjense cómo este uso del término contraseña quedó en el olvido, ¿no? La forma en que usamos el término contraseña en la actualidad no es no es el mismo signo. Entonces, Pero, profe, se hace perdón, ¿no evidente un tiene cambio una lingüístico. relación igual porque trata de pedir un acceso? De alguna manera es como que alguna relación, está o sea, relacionado, como que claro. le quiere dar una relación, pero en algo nuevo, en algo distinto, obviamente, porque ese término, o sea, ya no se usa, pero cierta relación yo le veo contraseña en este pedido de acceso, me parece. Claro, en el caso Sí, claro que está relacionado. en el caso de soga me parece que también tiene una relación, o sea, es un pedazo de cuero o de algo duro que se pone en el cuello de los animales para atarlos. También hay una relación, me parece. Pasa que ahora, bueno, se usa así, o sea, la soga es el collar que te pones y en el ejemplo que puse brilla, qué sé yo, porque es de oro, porque no sé, Alta lo que soga. sea. Claro. Sí. Lo de contraseña, Y en profe, yo estoy viendo ocasiones, mucho ahora que está cambiando por password, mucho. Lo están en las cuentas sí. bancarias y cosas así, está variando por ese lado, por el lado de un préstamo del inglés. Ahí tenemos otra innovación que es un préstamo del inglés. Sí, y en ocasiones el surgimiento de nuevos sentidos para estos significantes ya existentes tienen que ver con usos metafóricos, por ejemplo, de las palabras, o donde hay otras figuras en juego como la metonimia. Entonces, claro, hay una relación entre los significados en general. De todas maneras, sigue siendo un sentido muy distinto, ¿no? A pesar de que haya una vinculación. Entonces, el modo en que usamos hoy la palabra contraseña, que está siendo desplazada, como decías Rodrigo, por el término password del inglés, no es el mismo, ¿no? El mismo uso, el mismo sentido que se le da. Entonces, esta definición del diccionario es evidente que ya hubo un cambio lingüístico y estamos frente a otro, ¿no? Ante otro Y que se ahí está vuelve a produciendo. aparecer esta cuestión del prestigio, ¿no? De que lo cambian por el inglés como, porque en el banco, porque, o sea, en ciertos lugares
hace ese préstamo en inglés y queda la palabra contraseña relegada quizás a un prestigio distinto, o sea no de prestigio, al contrario. Sí, Sí, se me ocurre a mí, ¿no? Porque sí, da justo totalmente. que se Miren, utiliza ese préstamo del inglés en ciertos temas, en ciertas cuestiones, y que sigue quedando la contraseña para otros usos. sí, en ese sentido hay que tener en cuenta la relación que tiene el inglés, las potencias mundiales, con el poder político y económico, ¿no? A nivel mundial, y por qué el inglés tiene cada vez más presencia en otras lenguas como el español, y a su vez como los préstamos del inglés generan a los grupos dominantes, les permiten diferenciarse de otros sectores sociales, ¿no? Entonces, esa es una motivación para que se busquen nuevas formas de diferenciación. En este momento, los préstamos del inglés son uno de los recursos principales de diferenciación, en ese sentido, de los sectores dominantes frente a otros. Acá tenemos del mismo diccionario de 1910 una definición de mascota. Fíjense lo que dice. Objeto pequeño, esperen que no lo veo bien, objeto pequeño, colgante, como medalla, anteojos de teatro, un zapato de oro, plata, nácar, con que se adornan las pulseras, cadenas de reloj y aún los collares. Amuleto. Por ex persona o cosa a la cual se atribuyen virtudes contra la yeta. Jamás había Es escuchado muy distinto. ese término para, o sea, como lo está presentando acá. Me pregunto ahora cuáles fueron los cambios que existieron en el medio para que terminemos llamando mascota a nuestros perris, a los gatos, a los animalitos que nos acompañan. Digo, ¿qué pasó en el medio? Está buenísimo el ejemplo. Totalmente, aparte del uso del término mascota para hablar de los animales domesticados, está tan generalizado y tiene larga data que llama muchísimo la atención esta definición, ¿no? Del término mascota como amuleto, ¿no? Como una forma de enfrentar la yeta. Algo que me interesa también es como en estas definiciones, la forma en que están escritas también permiten registrar los cambios lingüísticos. Les voy a mostrar una más y observen también eso, no solamente el sentido que se le atribuye al término definido, sino también la manera en que están escritas las definiciones, porque ahí hay un nuevo registro del cambio lingüístico. A ver, acá. No, esta. Esta definición es del diccionario también de la Real Academia de 1780 y dice burbuja, que es una palabra tan usada, la usamos tanto en la actualidad, y dice la ampolla o campanilla que el aire forma o levanta en el agua, bulla. Me interesa por un lado lo que dice de la burbuja y la forma en que usamos el término burbuja hoy, pero también en cómo está escrita esta definición, ¿vieron? También es un registro, una prueba de los grandes cambios lingüísticos que fueron sucediendo a lo largo del tiempo. ¿Qué notan? Aire, obviamente. Campanilla. Sí. Que la O tenga tilde. Aislamiento. Sí. Sí, sobre todo eso, ¿no? Aire con Y y la O Aire con está mal tilde. escrito. Desde el No, punto de vista, antes se Como que escribía hay con un Y. vacío. sí, lo que pasa es que la ortografía también tiene una historia. Hay que desnaturalizar la ortografía. Las reglas Claro, ortográficas no siempre existieron. Sí, la O con hace tilde. poco se hablaba, A ver, Brenda. sí, hace poco se hablaba de el dio, o sea, el verbo dar, si va con tilde o no, o solo, si va con tilde o no, o jóvenes y joven, o exámenes o examen. Como que eso también, quizás nosotros estamos muy acostumbrados a escribirle con tilde algunas palabras específicas y tal vez cambió la normativa o como se llame,
en base a diferentes palabras. O la palabra fe a mí me llama la atención siempre también, por ejemplo, como en algunos Ujú. lugares la encontramos con tilde y ahora ya no se escribe así. Bueno, o con cómo. Me acuerdo Sí, que el y profesor vieron que, Cristian había hecho una votación de que si había que sacarle el acento o no, que qué opinaban. Bueno, él estaba a favor de que lo saquen. Pero sí, es como que, claro, lo que pasa es que si no se tiene conciencia del uso en la lengua, es donde se va perdiendo. Pero sí, es pero notable viste que cómo se van a transformando. veces nos rasgamos las vestiduras por la ortografía, ¿vieron? Y nos indignamos, como si la ortografía fueran reglas estáticas naturales que existieron desde siempre, y a veces nos olvidamos de estos cambios. También ahí podemos analizar la ortografía en función de lo que veníamos hablando acerca de los cambios lingüísticos y cómo la ortografía fija una forma de escribir que no siempre fue tal. Si leemos textos en español antiguo, vamos a ver un uso de las H's que no se corresponde con las reglas actuales del uso de las H's, ¿no? Bueno, y me parece interesante terminar con esta definición porque hoy el término burbuja, ¿cómo lo usamos principalmente? Para el Yo tengo un En el quilombo con ámbito eso escolar. porque Para tengo designar un hijos grupo. o sea, con bastante diferencia de edad, uno va a primaria y otro a secundaria, y uno tiene una burbuja una semana, el otro la otra semana, ya no sé cómo organizarme con eso. Así que eso es un Claro, término y que me está sin, quemando Burbuja la es cabeza. sinónimo de grupo. Con sinónimo de eso, iba a decir. claro, esperen que voy a ver qué escribían en el chat. Claro, hoy el término burbuja sin necesidad de explicaciones refiere principalmente a esta realidad escolar de subdivisión de los grupos, ¿no? Y en ese momento ese sentido no, obviamente no estaba contemplado porque el mundo era muy distinto. Entonces, fíjense cómo, nuevamente acá tenemos un ejemplo de una innovación léxica. No sé si se instalará como cambio Perdón, lingüístico, definitivamente es una innovación, ¿no? Que tiene perdón, que ver mira, con un... Andrea, me Sí, llevaba esto de burbuja también a cómo nosotros también en un principio, digo, el común de la gente, ¿no? Cuando nos informaban desde la escuela, bueno, van a estar en diferentes burbujas. Entonces ahí también, que es espectacular, las animaciones que hacen con los audios de WhatsApp, ¿no? Las mamás preguntando cómo van a estar adentro de una burbuja y cómo van a hacer para sí, respirar, ¿no? Entonces digo, cómo sí, sí, también... sí. digo, no es tan nuevo esto, entonces también creo que costó un poco hacerse a la idea a qué refería burbuja, me parecía gracioso lo de los Eso me audios. viene muy bien. Vieron que yo al principio les había dicho que una forma de definir el cambio lingüístico es entenderlo como una innovación que adquiere en cierto punto una eficacia comunicativa. Lo que comentaba recién Galaxy, de estos audios que estuvieron circulando, es un momento de innovación donde todavía el uso de ese término con el sentido de un subgrupo de la escuela no tenía eficacia comunicativa. Hoy sí tiene eficacia comunicativa, ¿sí? Así que si tenemos en cuenta esa definición, podríamos pensarlo como un posible cambio lingüístico. Bárbara, querías decir algo, ¿no? No, lo mismo de Ara, que creo que en el mismo, habrán sido los mismos audios de gente rota, creo, que lo tomaban a las burbujas como un juego, que decía que al nene no le gustaba ese juego porque se mareaba, pensaban que lo ponían adentro de A la esa burbuja. Priscila. Sí. Sí. Sí, yo lo escuché también. Claro, Ariel, es así. En muchos casos, estos nuevos sentidos surgen de una ampliación del uso de un término ya existente en un uso metafórico. No siempre pasa de esta manera, pero en el caso del término burbuja, es una metáfora lo que está en juego, ¿no? Lo que produce la atribución de un nuevo sentido. Y acá lo que les estoy mostrando, ya para cerrar, es una definición del término burbuja, pero de un diccionario de 2014, mucho más reciente, donde es interesante como todavía no aparece este sentido del que estuvimos hablando recién, este sentido escolar tan reciente, sino, miren, en el punto 3 dice, no, esperen que, no sé si, sí,
En aposición para indicar que la persona o personas designadas por el sustantivo al que se pospone están sometidas a terapia con aislamiento absoluto. ¿Ven? Ese sentido, en la definición que les había mostrado anteriormente, no estaba. Entonces, podemos ver cómo la ciencia y la tecnología también producen innovaciones de este tipo, ¿no? Ahí se habla de una forma de aislamiento, una práctica médica, ¿no? Con la que también está relacionada relacionado el sentido escolar que le dábamos recién, ¿no? Ligado íntimamente con la cuestión de la salud. Bueno, entonces, para hacer un repaso, hablamos sobre cambios lingüísticos. Dijimos que para que haya un cambio, tiene que haber variación, aunque no toda variación da lugar a un cambio lingüístico. Les dije también que para que haya cambio tiene que haber alguna innovación, que no necesariamente tiene que ser léxica, puede ser una innovación morfológica, sintáctica, fonológica, pero no es suficiente con que haya una innovación, sino que esa forma innovadora tiene que difundirse lo suficiente en la comunidad para que nos encontremos frente a un cambio lingüístico. Y después nos enfocamos en los cambios léxicos, teniendo en cuenta no solamente la aparición de neologismos, sino también de la polisemia, los nuevos sentidos que se le pueden atribuir a significantes que ya existían previamente. Y bueno, fuimos tomando algunos ejemplos de diccionarios como para ir rastreando esta historia que tienen las palabras. No sé si quieren agregar algo más, o preguntar o comentar. Sí, una última cosa. Respecto a la palabra mascota, ¿existe la posibilidad de que haya sido un cambio desde arriba, como, ¿no? Porque la mascota atribuida a los animalitos me parece que empieza desde el que tiene el animalito de raza y que lo lleva a pasear. Me parece que como que el cambio viene desde ahí, no sé, se me ocurre a mí. Puede ser, habría que investigarlo. No tengo la respuesta. ¿Desde los extranjeros se habló, profe, también? No sé, no recuerdo. Sí, hablamos de los préstamos de otras lenguas Ahí está, como ejemplos de cambios lingüísticos, de innovaciones, y también les había dicho que uno de los factores que muchas veces producen cambios lingüísticos son los movimientos de poblaciones, los movimientos migratorios, claro, que dan lugar a encuentros de distintas lenguas, y ese contacto entre distintas lenguas muchas veces produce cambios lingüísticos. claro, palabras que En se cuanto al mutan contacto, o que tomamos de préstamo de los extranjeros, que adoptamos, sí, vamos a el decir. inglés. Uh-huh. Sí, como el inglés, pero Lo de que otros pasa es que, también, bueno, de italianos, sea que quienes vengan, quienes estén en nuestro país y tomamos esos préstamos también. sí, en el caso del inglés, el contacto que solemos tener no es directo con las personas, sino que está mediado por las tecnologías, donde Claro. la presencia del inglés es constante. En las teclas que yo tengo acá frente a mis ojos, está el inglés, ¿no? En las aplicaciones que usamos en la vida cotidiana, los productos culturales también que consumimos, hay una gran presencia del inglés que tiene que ver con la distribución del poder a nivel mundial. Por ejemplo, Pero o de también, lo que decías vos hoy también del estrato social, ¿no? Por ejemplo, no sé, cuando pedís una hamburguesa vegana tenés en el menú veggie, por ejemplo, en lugar de vegano, ¿no? sí, sí. ¿Y cómo se llama? Todo lo que sea servicios, baby shower, no sé, personal trainer, por lo general viene ahora, ¿no? Hace un tiempo es en inglés, prácticamente. Esto de take away, bueno, y así. Take away. Uh-huh. Por ejemplo, no Sí. sé, desde las madres hacia los chicos, por ejemplo, siempre es como que lo alientan más a que estudien más el inglés porque es una lengua importante, ¿no? Como para conseguir un trabajo, es como que está sobrevalorado, muy valorado, no sé, se me hace. Esa representación que tenemos acerca del inglés tiene que ver con, nuevamente, con
el lugar que tienen en las relaciones internacionales, bueno, Estados Unidos principalmente. Sí, sí, ahí está, eso es lo que se percibe mucho, es lo que yo me doy cuenta. Alguien más quería decir algo, creo, dijo, no sé ¿Podés quién subir dijo, el pero... Power después? Porque anoté algunas cosas, pero... Sí, sí, lo subo. Se me cortó un montón de veces, no sé por qué, disculpen, pero sí, lo subo, y subo también esta grabación que me quedó un poco rompida, pero lo estoy grabando, así que lo voy a subir también. Ya son las 10, así que nos vamos a despedir. Les recuerdo que la próxima semana no tenemos clase sincrónica, pero les voy a compartir en el Classroom una actividad para hacer, ¿sí? Así que si Bueno. surgen dudas, avísenme, me escriben. ¿Listo? Dale. Subo la presentación. Muy buena la clase, profe. No, bueno, Gracias. gracias. Yo cuando se me corta. Chao, profe. No, está bien. No la suba a YouTube, que me da Chao, vergüenza. profe. Gracias. Chao, chicos. Hasta pronto.